Bienvenidos a la presentación de úlcera inducida por AINES. Mi grupo está conformado por Lizeth Aragón, Valentina Fajardo y quien les habla, Laura Bar. En motivo de consulta tenemos un paciente que refiere dolor de estómago en las últimas 2 semanas y le preocupa que sus úlceras hayan regresado. Enfermedad actual: Todd Jackson es un hombre de 55 años que se presenta por quejas de dolor epigástrico durante 2 semanas. Dijo que comenzó a tomar Zantac para el dolor, mas sin embargo tuvo un alivio parcial de los síntomas, pero estos persistieron. Son los mismos que experimentó hace 3 meses cuando se le diagnosticó empíricamente úlceras gástricas. Cuando se le pregunta qué pruebas diagnósticas se le mandaron y qué medicamentos, él no puede recordarlos. Él también dice que toma acetaminofén, pero no ha podido proporcionar mucho alivio a los síntomas de su osteoartrosis, por lo que actualmente utiliza una variedad de productos de AINES de venta libre. Además de esto, se hizo una revisión farmacéutica en la que muestra que se le recetaron un curso de 14 días de amoxicilina, claritromicina y omeprazol hace 3 meses. En antecedentes patológicos tenemos un paciente que tiene enfermedad ulceropéptica con Helicobacter pylori hace 3 meses, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, osteoartrosis principalmente en muñeca y mano derecha, pero también en cadera izquierda, hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y en 1980 se le realizó una apendicectomía. En historia familiar tenemos que el paciente tiene un padre que murió de infarto de miocardio a los 45 años, madre murió de cáncer cervical a los 80. En historia social es un oficial de policía, fuma 1 o 2 paquetes por semana, menos que los 2 paquetes que fumaba por día, 6 años, una bebida alcohólica por día, pero admite beber más ocasionalmente. Juega baloncesto 1 o 2 noches por semana, ya que no puede tolerar sus síntomas de osteoartrosis. Es importante conocer la enfermedad ulceropéptica y su fisiopatología. Los AINES en este caso van a inhibir la síntesis de prostaglandinas, además de inhibir la síntesis de moco y bicarbonato. Estos AINES van a tener una toxicidad local, un efecto local tópico, en lo que pues va a proporcionar una no adecuada cicatrización de úlceras y una regeneración de la pared y la mucosa gástrica. Además de esto, pues van a alterar el flujo sanguíneo mucoso. La osteoartritis pues es una enfermedad degenerativa en la que hay una degradación de cartílago, es más frecuente en mayores de 50 años, en obesos y en pacientes que tengan enfermedades sistémicas tales como diabetes e hipertensión en este caso. Factores de riesgo que facilitan el desarrollo de úlceras en nuestro paciente: vemos que la utilización de AINES por su osteoartrosis, la enfermedad concomitante grave tales como la diabetes y la hipertensión. Además de esto, es un paciente que tuvo una infección previa por Helicobacter pylori y que consume alcohol y fuma. En exámenes de laboratorio de importancia tiene una hemoglobina de 8.9, un hematocrito de 27%, cuyos valores son inferiores a los rangos normales. Además de eso tiene una hemoglobina glicosilada de 6.9, dentro de los parámetros para diabéticos, está dentro de los rangos normales, ya que el límite para un óptimo control es 7%. Se le realizó una prueba rápida de ureasa de biopsia gástrica, la cual dio negativa, pero la serología positiva pues por su previa infección con Helicobacter pylori, y no se realizó una prueba de leontoconuria. Además de esto, la endoscopia mostró 2 pequeñas úlceras gástricas de aproximadamente 6 milímetros de diámetro, en donde no se observó actividad obvia sangrante. Debemos determinar unos síntomas y síntomas en este paciente. Posiblemente este paciente tenga una anemia perniciosa por la triada de gastritis, anemia, y en el examen físico refirió parestesias en el pie derecho. Además de eso, se le realizó un test de sangre oculta neses, el cual dio positivo, y la endoscopia que mostró las úlceras. Es importante pues tratar el hematocrito y la hemoglobina, subirla. Para esto nosotras decidimos pedirle pruebas de vitamina B12, asimismo pues veremos si se sigue un tratamiento con un suplemento para su anemia perniciosa. Y al examen físico lo único que mostró fue dolor epigástrico moderado a la palpación. Además de esto pues se debería realizar una prueba de aliento de ureasa con Helicobacter pylori. En el tratamiento actual, el paciente toma una cantidad de fármacos que más adelante vamos a desarrollar y es alérgico a la codeína y a la tetraciclina.
Los problemas de identificación en la terapia del paciente es primero que está tomando ASA 325 miligramos en uso concomitante con AINES. Esto pues va a aumentar el riesgo de complicaciones gastrointestinales, además de que el ASA por sí solo puede aumentar el riesgo de sangrado en las úlceras o de hemorragias, y el naproxeno con todos los efectos de AINE pues va a no permitir una buena cicatrización de las úlceras y va a seguir dañando la mucosa gástrica para la reaparición de nuevas úlceras. Por tanto, pues no se está haciendo una protección gástrica y profilaxis, viendo que es un paciente que ya ha tenido úlceras previas y que en ese momento puede ser que tenga la mucosa gástrica muy dañada. En el tratamiento actual, pues toma metformina 1000 miligramos vía oral 2 veces por día. Él tiene los niveles controlados, por lo cual no se decide cambiar. Más sin embargo, la metformina interacciona con el alcohol y es recomendable por esto. Más adelante vamos a dar unos consejos para el paciente. Atorvastatina, los efectos adversos a tener en cuenta es que hay irritación gástrica y fatiga, más sin embargo estos síntomas pues se pueden tratar con diferentes fármacos que vamos a proporcionarle al paciente más adelante. Amlodipino 10 miligramos vía oral una vez por día, no va a tener efectos adversos importantes. Lisinopril 20 miligramos vía oral una vez por día, un efecto adverso importante a tener en cuenta son los vómitos, más sin embargo es un síntoma que se puede controlar, y es importante decir que el lisinopril interacciona con ASA, haciendo que haya una menor eficacia del vasodilatador y por tanto pues un aumento de la presión arterial. Es importante erradicar la infección con Helicobacter pylori y asimismo confirmar la ausencia de este microorganismo, porque asimismo se va a guiar el tratamiento farmacológico. En este paciente pues se confirma la ausencia, más sin embargo más adelante vamos a dar una recomendación de terapia para erradicar la infección con Helicobacter. Como segunda alternativa pues tenemos que retirar ASA. El paciente estaba tomando 325 miligramos vía oral una vez por día. Es importante retirar ASA ya que esto va a aumentar el riesgo de hemorragias, además de que el alcohol interacciona con ASA y es categoría X. Si lo vemos por ambos lados, por sí solo va a aumentar el riesgo de la hemorragia en la úlcera y más el alcohol también. Además de que el paciente pues presenta una hemoglobina baja, se tiene que tener en cuenta el riesgo de hemorragia, el beneficio de prevención primaria para riesgo cardiovascular. Para esto utilizamos los criterios de Framingham para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y vimos que el paciente en el examen físico no mostró ni criterios mayores ni criterios menores, solo manifestó una disnea ocasional. Además de que pues en los antecedentes patológicos el paciente no refiere a haber tenido eventos cardiovasculares preexistentes, se decide retirar. En retirada de factores ofensivos o contribuyentes es importantísimo en este paciente evitar el uso de AINES. Además de esto, pues vimos un estudio donde recomendaban AINES más inhibidores de la bomba de protón. Esto va a reducir en un 0.6% el riesgo de sangrado y complicaciones, más nosotros decidimos retirar los AINES y más bien recomendar otras alternativas para el manejo del dolor de su osteoartrosis. En las alternativas para el manejo del dolor decidimos retirar naproxeno 200 miligramos, 2 tabletas vía oral 1 a 4 veces al día para el dolor de osteoartrosis, y como primera alternativa utilizamos tópicos, parches de capsaicina cuando lo requieran los puntos dolorosos, o tópicos como la lidocaína al 5% en las zonas de dolor. Las ventajas de estos medicamentos tópicos es que el paciente no va a presentar efectos adversos importantes y sistémicos, y lo único que puede llegar a presentar son eritema y urticaria. Más sin embargo, si en un transcurso de 15 días los síntomas no mejoran con los medicamentos tópicos, decidimos ya iniciar la terapia con opioides menores, como es el tramadol a una dosis inicial de 20 gotas, administrada cada 6 o 8 horas. Sin embargo, si los síntomas persisten, se pasa a una terapia de 40 gotas a los 3 meses cada 8 horas, sin sobrepasar una dosis de 160 gotas por día, ya pues por el riesgo de sobredosis por opioides. Como tercero tenemos la terapia antisecretora, que es importantísimo para el manejo de la curación y cicatrización de las úlceras. En un estudio se mostró la comparación entre diferentes inhibidores de la bomba de protones, en donde el omeprazol mostró mayor eficacia.
Para una úlcera primaria tenemos que la dosis es de 20 miligramos 2 veces por día vía oral. En este caso, como el paciente ya ha tenido historia previa de úlceras, entonces la dosis inicial va a ser de 40 miligramos vía oral 1 vez por día. Es importante administrarlos diariamente antes del desayuno. En caso de que la úlcera fuera duodenal, la terapia continua debería de ser durante 4 semanas como mínimo. En este caso, como las úlceras son gástricas, entonces la terapia se debe dar durante 8 semanas como mínimo. Además de esto, pues se recomienda después de las 12 semanas de haber terminado la terapia, repetir la endoscopia para ver el estado de inflamación y cicatrización de la úlcera. Además de esto, el paciente también nos refiere que sufre de reflujo esofágico y dentro de los estudios que encontramos, el omeprazol también tenía mayor eficacia para el tratamiento de este. Por tanto, se administró una misma dosis de omeprazol para 2 síntomas, como son pues para 2 manejos de la cicatrización de las úlceras, tanto como para el reflujo esofágico. Y además de esto, pues también se pueden administrar diariamente antes del desayuno. El misoprostol lo vamos a utilizar como protector gástrico y como profiláctico. En comparación con los otros protectores gástricos como sucralfato o bismuto, el misoprostol fue reconocido por una mayor eficacia ante la profilaxis de úlceras inducida por AINES. La indicación es de 200 miligramos vía oral 4 veces por día. Se administrará durante o después de las comidas y antes de acostarse, en donde pues los síntomas se van a exacerbar, y está indicado en la prevención de las úlceras futuras por AINES. Es importante resaltar que en la mayoría de casos no va a tener un efecto sobre la curación y cicatrización de las úlceras, así que estas terapias se debe dar en combinación con otros fármacos. Como tratamiento alternativo, entonces decimos retirar asa, naproxeno y ranitidina. La ranitidina va a tener el mismo efecto del omeprazol, pero en menor eficacia. Además de esto, pues en lo único que varía es el mecanismo de acción, pero nosotros decidimos dejarle al paciente omeprazol 40 miligramos vía oral 1 vez al día. Los fármacos para diabetes, hipertensión, decidimos dejarlo, y las estatinas. Además de esto, pues tramadol 20 gotas por día. Se le aclara al paciente que no es necesario utilizar el tramador todos los días, solamente cuando los niveles de dolor sean altos o moderados. Y pues tomar en cuenta las otras alternativas tópicas. Y por último decidimos administrarle misoprostol 200 miligramos vía oral 4 veces al día. En la prevención es importantísimo decirle al paciente que deje de fumar y que no vuelva a ingerir alcohol, ya que vimos que el alcohol puede interaccionar con el lisinopril y no hacer su efecto eficaz de vasodilatador. Para esto pedimos interconsulta con psiquiatría o con psicología. Además de esto, pues es importante también evitar estas comidas como bebidas oscuras, jugo de naranjas, bebidas alcohólicas, alimentos picantes, embutidos, productos derivados del tomate, que van a exacerbar los síntomas del reflujo esofágico y la reaparición de nuevas úlceras. Identificar trastornos del sueño y estrés, hacer también interconsulta. En recomendación para la terapia de Helicobacter pylori tenemos que se debe retirar AINES y dar omeprazol a 40 miligramos. Entonces, en el tratamiento farmacológico se inicia con una terapia dual de amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por 7 días, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Se puede aumentar la terapia a una terapia cuádruple de ranitidina 75 miligramos cada 12 horas por 7 días, citrato de bismuto 400 miligramos cada 12 horas por 7 días, así como claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, amoxicilina 1 gramo cada 12 horas por 7 días. Es importante para mayor beneficio de esta terapia indicar al paciente que se desparasite, ya sea con metronidazol o otros antiparasitarios antes de iniciar la terapia. Si hay alergia a la penicilina, se cambia a la amoxicilina o a metronidazol. El diagnóstico de Helicobacter pylori es fundamental en el tratamiento farmacológico de úlceras. Entonces, para esto pues se debe mandar pruebas serológicas, endoscopia, test rápido de la ureasa. Para este paciente recomendamos un seguimiento después de las 12 semanas terminado el tratamiento de endoscopia, además de continuar su tratamiento para la prevención de nuevas úlceras.
Pedimos interconsulta con psicología y mirar sus estados de nutrición y hacer una dieta en donde se eviten los alimentos que mencionamos anteriormente. Gracias.